Hola, ¿qué tal estáis? Vamos con la pregunta de fusión nuclear, ¿vale? Del tema 10 que está en la página 317. Ante todo, me gustaría dedicar este vídeo a mis compañeros y compañeras investigadores del Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington, ¿de acuerdo? Porque las colaboraciones que están haciendo a nivel mundial en el estudio de la fusión nuclear son espectaculares. Bueno, pues en un segundo comentamos qué es la fusión, ¿de acuerdo? Dice, es un proceso en el que dos núcleos de masa baja se unen dando un núcleo de masa más alta, fundamental. La masa de los productos de la fusión es ligeramente inferior a la masa de los reactivos, lo que demuestra la liberación de la cantidad equivalente de energía. Aquí lo importante es esto. La masa de los productos de la fusión es inferior. O sea, la masa de todos los productos va a ser siempre más pequeña que la masa de las cosas que se juntan. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y la energía, el defecto de masa que ya calcularemos es lo que nos aporta dicha energía, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con la fisión. Mientras que la fusión junta, ¿de acuerdo? Y libera energía. La fisión libera energía, pero es porque separamos. La energía va a estar liberada en los dos tipos, porque siempre vamos a tener ese defecto de masa que según la ecuación de Einstein así se promulga. Bueno, me gustaría poner el ejemplo del Sol como gran reactor de fusión nuclear. ¿Qué sucede en el Sol y por qué se produce la fusión nuclear? La importancia de la fusión radica en que para que tú puedas juntar núcleos de Z muy pequeños, para que tú puedas juntar núcleos con un muy pequeño, muy simples, como en el caso de hidrógeno, nosotros tenemos que vencer la repulsión electrostática. Si no tenemos suficiente temperatura, jamás podremos juntar esos núcleos. Y es justamente en el Sol que tenemos temperaturas que van desde los 6.000 grados Kelvin en la superficie a los 15 millones de grados Kelvin en el núcleo, ¿de acuerdo? Hay una diferencia tan abismal de energía que en el núcleo hay 15 millones de grados. Bueno, pues debido a esos 15 millones de grados nosotros podemos vencer la repulsión electrostática que se produce entre los átomos de hidrógeno. Con esa energía tan sumamente inmensa, la que puede proporcionar unas temperaturas tan altas, el hidrógeno es capaz de fusionarse para formar helio en los procesos que nosotros vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro Sol o en los procesos donde se producen las reacciones nucleares de fusión, el Z más grande que se va a obtener después de ir uniendo núcleo a núcleo va a ser el hierro, ¿de acuerdo? El hierro 56. Nosotros tenemos que pensar, y bueno, y en la Tierra, ¿por qué tenemos núcleos o por qué tenemos átomos que tienen un Z mayor de 56, como puede ser el cobre, la plata o el oro? Y es porque si nosotros en nuestra enana amarilla, que es el Sol, podemos conseguir hasta núcleos de hierro 56 por la temperatura, si la temperatura va creciendo enormemente, como en el caso de una supernova, que las energías liberadas son tremendas, porque las temperaturas pueden ser muchísimas miles de veces más enormes que las que se producen en nuestro Sol. En ese momento nosotros podemos fusionar elementos que dan origen a los que nosotros tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Los elementos que tenemos en nuestra corteza, en nuestro planeta, es debido a los restos que esas supernovas fusionaron, originaron y expandieron hasta llegar a nosotros y a cualquier lugar del universo. Por ejemplo, el oro. El oro que tenemos aquí no es autóctono terrestre, es lo que ha venido produciendo explosiones cósmicas y que ha ido llegando, de esas explosiones cósmicas han ido llegando a la Tierra y se han alojado en ciertos puntos. Por eso el oro no está expandido uniformemente en toda la Tierra, sino en zonas precisas, ¿de acuerdo? Igual que otros materiales. Bueno, pues en las supernovas se alcanzan temperaturas muy, muy grandes, se producen núcleos pesados más allá del hierro, pero nosotros vamos a centrar pues, justamente en lo que nos pasa a nuestra estrella, a nuestra pequeña enana amarilla llamada Sol, que no es ni siquiera significante, es prácticamente nula en comparación con otras que nos pueden rodear en nuestra Vía Láctea. ¿Qué pasa en el Sol? En el Sol nosotros lo que vamos a fusionar mediante temperatura alta, vamos a fusionar dos núcleos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Para formar un
derivado del núcleo de hidrógeno un isótopo que se llama deuterio. El deuterio tiene el número másico 2 y sigue teniendo el Z igual a 1. El hidrógeno tiene 3 isótopos, el protio, el deuterio y el tritio, ¿de acuerdo? Su Z, como buenos isótopos, es Z igual a 1, pero el número másico va variando en el protio 1, en el deuterio 2 y en el tritio 3. Bueno, pues aquí tendríamos nosotros nuestro deuterio al juntar dos átomos de hidrógeno. Ese deuterio se puede encontrar con otro hidrógeno, que es superabundante en el Sol, hacer reacción nuclear con él y formar ya así una partícula de helio 3,2. Decimos 2 y helio porque es justamente la unión que tenemos nosotros para formar ese helio. ¿De acuerdo? Ya tenemos el helio 3,2. De ahí emanan rayos gamma. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez visto esto, pueden suceder dos cosas, que es lo que ya sucede en el Sol. Puede suceder que esa partícula de helio 3,2 se junte con un protón para formar ya así nuestro helio 4 constituido más protones y neutrinos, positrones, perdón, y neutrinos. O puede suceder que esta partícula de helio 3 se junte con otra partícula de helio 3, ¿vale? Y estas dos formen esa partícula de helio 4. Estas dos reacciones se pueden dar en el Sol, de hecho se dan, ¿de acuerdo? Y todo esto se resume diciendo que 4 protones dan lugar a 4 partículas de helio 2 más 2 positrones más 2 impactos gamma. Y que eso lleva a una energía de 25 megaelectronvoltios. O sea, la energía que desprende la unión de 4 átomos de hidrógeno produce 25 megaelectronvoltios. ¿De dónde son esos 4 átomos de hidrógeno? Un hidrógeno con un hidrógeno forma un deuterio. Este deuterio con otro hidrógeno, ya van 3, forma el helio 3. Y ahora, el helio 3 con otro hidrógeno forma el helio 4, ya tendríamos los 4 hidrógenos, o el helio 3 con otro helio 3 que han participado 6 protones, por eso nosotros tenemos 4, 5 y 6 protones, formarían la partícula de helio, ¿de acuerdo? O sea, son 4 los protones que junto en la presencia, junto con la energía puesta en juego, es capaz de sacar el helio que tendremos nosotros en nuestro Sol. En Classroom he puesto un artículo muy interesante de lo que está sucediendo y de lo que le va a suceder al Sol. El Sol ahora mismo, su núcleo es de helio, perdón, su núcleo es de hidrógeno. Automáticamente cuando el hidrógeno termine de ser combustible, porque claro, es finito, esto es finito, el hidrógeno se terminará consumiendo, porque esto está ahora mismo pasando, ahora se está formando el helio. Cuando el hidrógeno termine de formar todo el helio, solo habrá helio. Solo habrá helio. Entonces el núcleo colapsará un poco. El Sol colapsará un poco. ¿Por qué? Porque nosotros en el Sol tenemos dos grandes fuerzas, en el artículo lo podéis leer que está muy interesante. En el Sol tenemos dos grandes fuerzas que se producen. Una, la gravedad, porque el Sol está, fijaos la gravedad que puede tener, altísima, la gravedad por masa, que hace que todo implosione, pero también tenemos las reacciones nucleares con una energía desorbitante que apunta hacia afuera. ¿De acuerdo? La energía quiere escaparse, mientras que la gravedad atrapa. Por lo tanto, nuestro Sol ahora tiene un volumen constante. Constante entre comillas, ¿vale? Pero entre nosotros el mismo tiene un volumen constante debido a la fuerza hacia afuera de la energía nuclear y la energía hacia adentro gravitatoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando el hidrógeno se convierte en helio, el núcleo será más chiquitito, se confinará. Entonces llegará un momento en que el Sol por un momento se reducirá. Pero una vez que todo se haya convertido en el centro del Sol en helio, el hidrógeno que está, es como una capa de cebolla, el hidrógeno que está por fuera seguirá teniendo reacciones nucleares y crecerá, ¿de acuerdo? Porque la gravedad se centrará más en el núcleo debido a donde se encuentra mayor masa. Pero el hidrógeno que está por fuera seguirá teniendo reacciones nucleares e irá agrandando y no notará tanto el efecto de la gravedad porque está centrada más en el núcleo. Entonces irá creciendo, paulatinamente el hidrógeno irá creciendo y el núcleo irá cada vez más chiquitito
primero del hidrógeno pasa al helio, después pasa al carbono, el núcleo se va haciendo cada vez más pequeño, la gravedad se va centrando ahí, pero va dejando que las fuerzas nucleares, la energía nuclear se expanda. Bueno, pues eso es lo que nosotros llamamos una gigante roja. Si pudiéramos acelerar el proceso, veríamos como el Sol colapsa, se dilata, colapsa, se dilata, colapsa, se dilata. Cada vez que se produce una dilatación solar a nivel de estrella, significa que el combustible se va quemando, pero a la vez va soltando esa energía. Y la gravedad, cuanto más lejos está, menos lo nota. Bueno, pues llegará un momento en que eso se convertirá en lo que los astrofísicos llaman una gigante roja. ¿De acuerdo? Una gigante roja. Y si comentamos en algún vídeo que debido a eso, pues irá engullendo los planetas Mercurio, Venus. Ahí en el artículo dicen que no se sabe si la Tierra o Marte, hay otros estudios que sí que lo afirman. Nos movemos un poco en eso. Pero bueno, nuestro Sol se convertirá en un planetoide de hierro 56, porque es el átomo en el que la fusión tiene su culmen, ¿de acuerdo? Un planetoide que podrá ser del tamaño, se cree, que entre la Tierra y la Luna, aproximadamente, una esfera maciza, sin energía. Bueno, pues lo importante de la fusión nuclear es lo que hemos estado viendo, después haremos problemas para que lo entendáis muchísimo mejor. Son muy parecidos a los de fisión, ¿de acuerdo? Lo importante aquí siempre es tener el defecto de masa, luego pasarlo a la energía de la relatividad de Albert Einstein, y con eso tenemos la energía que se va a soltar. Estos 25 los comprobaremos después en algún problema que está, o más, y eso lo podría hacer ya, un problema que está en la página 318, ¿de acuerdo? A ver si somos capaces de hacer el ejemplo resuelto que tenemos nosotros. Pero estoy viendo que en ese ejemplo resuelto hay una peculiaridad, y os comento en un momento, ¿vale? En ese ejemplo resuelto nosotros tenemos 4 protones más 2 electrones. Os comento. Nosotros hemos dicho que esta es la reacción que se produce en el Sol. Y en el libro aparece, al lado de los 4 protones, aparecen 2 electrones, más 2 electrones. ¿Qué significa eso? ¿Por qué están esos 2 electrones? Porque esos 2 electrones tienen que ser, y son, los que van a reaccionar con estos 2 positrones para que la reacción quede perfecta. O sea, nosotros en el libro quitaremos los positrones y meteremos los electrones para que se anule con la ecuación que hemos puesto nosotros aquí. Quiere decir, a grosso modo, que para que estos 2 electrones, no es para que los 2 electrones desaparezcan, sino que de hecho desaparecen. Cuando estos 2 positrones que tenemos nosotros aquí son una realidad en la reacción, aparecen en la reacción 2 electrones, ten en cuenta que ahí tenemos nosotros una reacción nuclear, tenemos átomos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los átomos están tan sumamente calientes que los electrones están fuera de ellos. Pues 2 electrones que tenemos van a chocar con estos 2 positrones aniquilándose, y para eso, para que 2 electrones choquen y se aniquilen con esto, me hacen falta ponerlos los reactivos, me hacen falta ponerlos aquí. Por eso en el libro aparece 4 protones más 2 electrones y no aparecen los positrones, porque nos está diciendo, oye, con estos 2 electrones no los cargamos, ¿vale? Bueno, pues con esa salvedad, que es importante, echarle un vistacillo al problema a ver qué os parece. Eso por un lado. Bueno, aquí en la Tierra nosotros hemos producido energía en fusión nuclear. A eso nosotros llamamos confinamiento magnético e inercial. Nosotros hemos logrado en reactores de fusión alcanzar temperaturas enormes y por lo tanto generar una energía bestial, ¿de acuerdo? Bestial, pero todavía está en estudio porque no se ha logrado alcanzar energía que sean comerciales, energías con las que nosotros podamos trabajar. Significa que necesitamos aplicar más energía, fijaros si el Sol aplica 15 millones de grados, pues nosotros necesitamos aplicar más energía de la energía que se produce y no es rentable. Siempre es bueno menos energía que se da para producir mucho más de la que se da. Eso todavía no se ha logrado, pero estamos en vías de eso, ¿de acuerdo? Los reactores experimentales se llaman tokamak. Si buscáis, ¿de acuerdo? Esa palabreja, tokamak, la buscáis en Google, veréis unas especies de donuts, ¿de acuerdo? Unas paredes plateadas
una especie de donut donde se confina un plasma, donde se confina donde se va a producir la reacción en forma de plasma para que los núcleos choquen y se produzca esa energía. Ese plasma no toca nunca las paredes del reactor, es un donut de energía. ¿De acuerdo? Es como si un donut lo colocara, ese donut está lleno de plasma y todos los núcleos están chocando, produciendo miles de colisiones para producir fusión nuclear. Todavía no se ha logrado que vaya al 100%. Y luego el confinamiento inercial, que se hace con aceleradores y láser. Lo que se hace es que dos núcleos, uno por un lado y otro por otro, alcancen altísimas velocidades y se junten en un momento dado con una energía cinética tan sumamente grande, muy parecida a las colisiones que pueden soportar en las estrellas cuando la temperatura es muy alta. Echadle un vistazo que parece interesante, pero me importa mucho el ejemplo resuelto 7 que tenéis en la página 318. Bueno, pues podía hacer también la actividad 14 y 15 y ejercicios de selectividad que iremos haciendo. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo y a ver qué tal.